Buenos días a todos y todas. Vamos a comenzar ya el evento de hoy. Para el evento de hoy tenemos a Belkis y a Carla de la empresa Nisit. Y nada, voy a compartir una pequeña presentación en la que informaré un poquito de qué es la oficina Acelera Pyme, qué actividades hacemos, etcétera. Y ahora enseguida ellas comienzan con la herramienta. Vale, pues nada, como estaba diciendo, vamos a ver la herramienta Lupe. Ya veremos si es una app de control de horario, pero que además también tiene otras funciones bastante interesantes y que ahora enseguida nos detallarán las compañeras. Voy a explicar brevemente en qué consiste la oficina Acelera Pyme. Bueno, como muchos ya sabréis, la oficina Acelera Pyme están en marcha en todo el territorio nacional por Red.es. Esta es una entidad pública adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Cuentan con un presupuesto global de 8 millones de euros, de los cuales Red.es aportará 6,3 y las entidades beneficiarias aportan el resto. Las actuaciones están financiadas con fondos FEDER de la Unión Europea en el marco del Programa Operativo Pluriregional de España FEDER 2014-2020. Bueno, primero que nada, explicar cuál es el objetivo principal de la oficina Acelera Pyme. Nuestro objetivo es el de volver a las empresas más competitivas. Y bueno, ¿de qué manera lo estamos intentando, no? Pues con toda esta información, todos estos eventos que realizamos, las consultas individuales, etcétera, etcétera, intentamos que las empresas vean los procesos de automatización, ¿vale? Pues para que puedan mejorar la producción, los productos que están realizando, los servicios, utilizando pues tanto metodologías innovadoras, digitales, ¿no? Todo lo que es tecnología digital, ¿vale? Nosotros damos servicios de información, asesoramiento y resolución de consultas sobre todo tipo de metodologías innovadoras, etcétera, y lo hacemos pues mediante, o bien si hacéis una cita previa, por ejemplo, con nosotros y queréis acudir a nuestras instalaciones de CMVAL, podéis hablar con nosotros para contarnos un poquito cuál es vuestro problema, vuestras inquietudes, o también se puede realizar pues, mediante correo, llamadas. Ahora, más adelante, veremos los canales de comunicación que tenemos. También intentamos ayudar a entender mejor todos los procesos de digitalización, ¿vale? Y ya no solo con consultas o dudas que podéis tener, ¿no? Sino también, además, con un abanico de actividades que estamos realizando. Voy a poner un pequeño vídeo en el que enseña pues, que es la oficina Acelera Pyme y además también de forma muy breve veréis estas actividades en qué consisten. Bueno, como habéis podido ver en el vídeo,
Intentamos siempre pues, estar haciendo lo que es difusión, ¿no? de noticias, de eventos, etcétera. Todo lo que son, bueno, lo que es el boletín de noticias, concretamente, lo estamos lanzando todos los lunes, ¿vale? Todas las noticias a lo largo de la semana los lanzamos los lunes. También hacemos los diferentes eventos que he visto antes por pantalla, por explicarlos un poquito más de detalle y para que queden un poquito más claros. Deciros que los webinars, los primeros que nada, los hacemos todos los martes, casi siempre, y los showroom suelen ser los jueves, como el showroom de hoy, para ver la herramienta la solución digital. Bueno, los webinars van más enfocados a, digamos, conceptos teóricos, etcétera, mientras que el showroom va más enfocado a ver ya la herramienta en cuestión, una herramienta en cuestión, ¿no? Por ejemplo, si un webinar puede hablar sobre la digitalización de los recursos humanos, el departamento de recursos humanos de una empresa, pues, por ejemplo, un showroom podría hablar, pues, como el de hoy, de una app, ¿vale? que puede venir muy bien para recursos humanos. También tendríamos los Open Day, ¿vale? Que son estos casos de éxito que habéis visto, porque lo hacemos de esta manera porque siempre es mejor que una empresa vea, siempre es mejor que una empresa os cuente su caso de éxito a que otra empresa, a lo mejor la que tiene la solución digital, os enseñe su solución digital, porque es verdad que a veces que dices, parece que me intenta vender algo, cuando realmente no es así. Intentamos enseñaros diferentes herramientas para que veáis si os interesan realmente. Y con estos Open Days veréis directamente un caso de éxito para ver cómo pues, el empresario en cuestión o la empresa en cuestión pues bueno, os explica que realmente ha tenido ese éxito, cómo han ido ese aumento en ventas, en producción, etc. Hacemos también los workshops, que son especialistas a institutos tecnológicos, para ver las herramientas que están desarrollando, las nuevas tecnologías. Y también hacemos los matchmaking, ¿vale? Los matchmaking son este encuentro entre empresas para que, bueno, si tenéis algún problema o que vuestra empresa tiene una necesidad en concreto, pues podéis ver tanto las soluciones que ofrecen las empresas que acudirían a este evento, como también podéis explicarle el problema que tenéis y estas empresas os intentarían, os asesorarían para ver cuáles son a lo mejor las mejores herramientas que podéis utilizar, ¿vale? En esta empresa. Deciros que tenemos la web, ¿vale? oap.fememal.es, que estoy viendo por pantalla el enlace. Las vías de comunicación, como comentaba al principio, podéis acudir a las instalaciones de Femeval, como utilizar pues, el correo electrónico o femeval.es, como la vía tradicional del teléfono, incluso diferentes canales que tenemos también a vuestra disposición, como son de redes sociales, como son Facebook, LinkedIn y Twitter. Todos estos eventos, además que estamos realizando a lo largo de cada semana, los subimos a nuestra página web, tanto la presentación que hacen los ponentes como el mismo evento, para que podáis echarle un vistazo, incluso si no me pude acudir a un evento, pues podéis volver a revisarlo, etc. Y los colgamos en nuestra página web y también en el canal de YouTube que se llama Femeval Valencia. Toda esta información, además, que tenemos en nuestra página web, también la podéis encontrar en la app que se llama Fememalo App, que se encuentra tanto en iOS como en sistemas Android, ¿vale? Para que podáis verlo pues, desde un teléfono, desde una tablet, etc. Y la particularidad, digamos, de lo que es la app respecto a la web, es que en la app, si la configuración activaseis las notificaciones, pues bueno, automáticamente las nuevas convocatorias sobre ayudas en cuanto a digitalización, en cuanto a noticias a lo mejor que son interesantes, pues automáticamente os llegarían al móvil sin tener que, de una forma más activa, estar revisando siempre nuestra página web. Aquí he puesto por pantalla, ¿vale? Los próximos eventos que vamos a tener. Por un lado, tenemos el showroom del día 5, mejora tu productividad digitalizando partes de trabajo, gestión comercial y control de horario, ¿vale? Es otra herramienta también de recursos humanos. Vamos a ver también un Open Day el día 7 de julio para ver el caso de éxito con tecnología blockchain en la empresa Catch Vives. Recomendamos mucho que acudáis a este evento, ya que no hay nada como verlo en la misma empresa
como comentaba antes, cómo les ha funcionado, el éxito que han tenido y realmente el partido que se le puede sacar a esta tecnología en particular, que muchas veces no es muy conocida y se le puede sacar más partido de lo que parece. También tenemos el webinar del día 12, Modern Workplace, transforma, digitaliza y empodera tu empresa. Y el día 19, el showroom de cómo saber qué quieren tus clientes de ti, ¿vale? Para, pues bueno, eso, ¿no? Entender mejor a los clientes y de esa manera poder acercarnos más a ellos. Que sepáis, además, que todos estos eventos que estamos realizando y tanto los eventos como las consultas particulares que nos hacéis, todos los servicios en general son totalmente gratuitos, ¿vale? Cualquier persona usuaria, sea del sector que sea, no tiene por ser ni del metal ni del sector, o sea, puede ser de cualquier sector, ¿vale? Puede ver estos eventos, puede acudir a nosotros y nosotros, pues, gustosamente os atenderemos, ¿vale? Y nada, yo sin más te voy a dar paso a Carla, creo, primero, ¿no? Para que comente un poquito la presentación y, bueno, que podáis ver la herramienta Lupe de la que estábamos hablando antes. Bueno, buenos días a todos. ¿Vale? Como bien ha adelantado el compañero, nada, simplemente vamos a hacer una presentación de Lupe para que conozcáis un poquito las funcionalidades que tiene la plataforma, tanto en la parte de control horario como en la parte de acceso. Y bueno, antes de empezar con la presentación, adelantaros que la solución ha tenido bastante éxito, sobre todo a raíz del COVID, porque es una plataforma dinámica y que permite tener ese tipo de control de manera remota, ¿vale? Es decir, no es necesario estar en la oficina. Antes de meterme un poco más de lleno, comentaros que el Lupe nace dentro de Numsys, para ser utilizado dentro de Numsys. Y bueno, actualmente lo utilizamos tanto internamente, pero la plataforma se ha desarrollado de tal forma que pues ya llevamos años en el mercado vendiéndolo a cliente final y sobre todo también esto es un poco el boca a boca, ¿no? Esto es un poco el éxito y además es uno de los productos propios. Numsys lo que hace es desarrollar un producto propio de soluciones que tienen cabida en el mercado y que además detecta que en el mercado no se tiene ese tipo de soluciones o que con los fabricantes que también trabajamos pues no llegamos a ser tan flexibles, ¿vale? Entonces, bueno, pues en un principio... Un pequeño matiz, disculpa Carla, deciros simplemente que si os van surgiendo preguntas a lo largo de toda la presentación, que no os dé vergüenza, no os cortéis en absoluto, ponerlas por el chat, que nosotros, pues, al final de la presentación vamos a responder a todas las preguntas que nos hagáis, ¿vale? Nada, disculpa. No, tranquilo. Bueno, al final nosotros cuando presentamos Lupe, muchas veces pues no se explica bien, no se entiende qué funcionalidades podemos cubrir con la solución, ¿no? Al final, como os decía, Lupe es un software propio de control de presencia y accesos. Muchas veces vosotros lo identificáis más como un control horario, tal vez, porque bueno, pues por el nombre pues, se detecta más, pero nosotros vamos más allá del control horario, por eso nos presentamos como bueno, pues una solución de control de presencia que va más allá, ¿no? Es decir, no solamente medir el horario, sino que además vamos a tener la posibilidad de controlar quién está, quién no, ¿vale? Y luego, pues, agendas, calendarios que veremos más adelante, ¿vale? Y luego la parte de accesos. Esta solución ha tenido principalmente éxito, como os decía, a raíz del COVID, porque es una solución cloud, ¿vale? No está en casa de clientes, sino que, bueno, pues tienen su portal web donde los administradores pueden gestionarlo todo a través de ahí y nos permite ser más ágiles, ¿vale? Además, sí que es verdad que una cosa que hemos detectado es que los clientes cada vez huyen más de tener una solución en local, ¿vale? Entonces, bueno, pues está nuestro data center y bueno, y es cloud, ¿vale? Es intuitiva, es una solución súper fácil, no se requiere de conocimientos informáticos. Además, nuestro principal interlocutor son personas de recursos humanos, o el CIO, pero principalmente recursos humanos. Y bueno, pues no se requiere un nivel de informática alto. Es una herramienta intuitiva. Tú cuando te metes en el portal, como si fueras un administrador para gestionar un poco
tu empresa y la estructura, una pantalla te lleva a la otra, son todos títulos sencillos, ¿vale? Es muy ágil. Y luego, pues bueno, como una solución cloud es una cuota mensual, es decir, no es de pago único y además esto tiene sentido porque la solución no para de desarrollarse constantemente. Nosotros tenemos un equipo propio de desarrollo que además también destacar que esto es uno de los éxitos también de Lupe en concreto, es decir, al final nosotros nace para Anuncios, pero luego sí es cierto que al final, bueno, pues vamos cogiendo clientes y los clientes aceptan que son un poco un testing, ¿vale? Y bueno, en base a esto se va desarrollando y se va adaptando a nuestros clientes, ¿vale? Entonces se ha ido desarrollando un poco lo que han ido pidiendo los clientes y esta actividad del desarrollo es lo que nos hace, pues al final, eso, ¿no? Ser una cuota mensual, ser una solución viva y sobre todo escuchar a nuestros clientes, ¿vale? Destacar que esto no es una solución que tenga un coste único e independientemente de que sean 30 empleados o 250 van a pagar lo mismo, sino que además esto es accesible para cualquier empresa, porque nosotros no pagamos, o sea, no ofrecemos la solución con un pago general, sino que nos adaptamos al tipo de empleados que tiene la empresa. Si tienes 30 empleados, pues pagarás menos que una empresa de 250. Por eso consideramos que es interesante para, pues, por ejemplo, pues para empresas medianas, porque pueden permitirse, ¿vale? Es una solución relativamente económica. Como os decía, es una solución modular. Nosotros en un principio nos vamos a centrar en lo que es el módulo de control de presencia, pero sí que es cierto que dentro del control de presencia, pues los clientes pueden decidir si quieren añadir también el módulo de control de accesos. Esto lo damos mucho, pues, por ejemplo, en empresas ya un poquito más grandes de producción, alimentación, ¿vale? Y también incluye un módulo de gestión de visitas, que vemos un poquito con cada parte, ¿no? Para que les quede un poquito claro qué vamos a hacer o qué funcionalidades vamos a tener dependiendo del módulo que contratemos. Al final, en el módulo de control de presencia, pues como decía, no es únicamente un control horario, por eso nosotros tampoco destacamos, ¿no? Que somos netamente un control horario. Entonces, vamos a ver el control de presencia, vamos a llevar efectivamente un control respecto a la presencia y la ausencia. Vamos a tener también un control sobre todo el tema de las acciones, los cambios de turno, vamos a asignarle agendas, calendarios a los empleados, ¿vale? Y luego, lo importante es que los empleados van a tener, digamos, horas teóricas y luego además vas a tener también las horas reales que va a hacer esa persona de trabajo y en base a la diferencia pues se irán creando, podemos crear bolsas de horas, crear nuestras propias causas para saber en qué ha hecho más horas o en qué ha hecho menos. Y luego el módulo, por ejemplo, el control de accesos, que además normalmente cuando ya se tiene la presencia con Lupe, el control de accesos tiene sentido que también sea con nosotros porque lo van a gestionar todo a través de la misma plataforma, ¿vale? A nivel de la misma interfaz. Por eso destaco que el control de accesos pues, está integrado con Lupe Presencia. Y luego además podemos tener diferentes tipos de controles, pues tanto el peatonal, por ejemplo, pues, a través de molinetes, tornos, ¿eh? O bien a través de terminales. Es decir, cuando hablamos de control de accesos puede ser algo tan sencillo como la apertura de una puerta, por ejemplo, pues un despacho de dirección o algún sitio así un poquito más clave de la empresa que no pueda tener acceso todo el mundo, o ya bien un sistema más robusto de accesos, contornos, ¿vale? Es decir, accesos a las plantas, ¿no? Entonces, esto depende de la envergadura, pues tiene evidentemente una inversión inicial diferente, ¿vale? Pero lo que es el software, pues al final lo que trabajamos es muy económico también. En base un poquito al control de accesos es importante que también eso se tenga en cuenta, porque independientemente del tamaño de la empresa, si tenemos una emergencia, por ejemplo, bueno, pues es importante saber quién está realmente, ¿vale? Porque dentro de la empresa pues tenemos que hacer, por ejemplo, una evacuación. Belkis ha traído unos terminales que ahora veremos, ¿vale? Con la parte del fichaje que además también sirven para acceso. Y luego la gestión de visitas, no deja de ser un módulo, ¿vale? Para, bueno, pues llevar digitalizar un poco ese proceso manual de, oye,
me ha llegado una visita, voy a apuntarlo, voy a llamar a Jorge porque tiene aquí una visita, ¿vale? Lo podemos registrar telemáticamente, entonces esto pues luego lo podemos descargar, sacar informes y demás, ¿vale? A ver, al final yo creo que esto es un poco el motivo por el que estamos aquí, ¿no? Es decir, nos encontramos diariamente con pymes que siguen haciendo este proceso de manera manual, ¿no? Y muchas veces es incluso por desconocimiento o es por miedo un poco a pegar el salto a la digitalización en esto, porque muchas veces dicen, bueno, es que yo manualmente lo tengo claro, si luego esto lo hacen a través de web, bueno, pues puede ser que no llegan un poco a confiar si no lo conocen, cuando realmente es mucho más práctico. Nuestra solución tiene geolocalización, es decir, es un fichaje más real y es un fichaje más fácil también para el empleado, ¿vale? Entonces, al final, el objetivo de Lupe es bueno, tener una solución adaptable para cualquier tipo de empresa y poder digitalizar esto, que también es cómodo para recursos humanos o la persona que gestione esto dentro de la empresa, ¿vale? Dentro de Lupe tenemos varios métodos para hacer el fichaje. En esto nos vamos a centrar en lo que es el empleado, ¿vale? Es decir, qué facilidades vamos a darle al empleado que luego también nos repercute a nosotros, claro, ¿vale? Por una parte tenemos el fichaje app, que os diría que es principalmente el que más éxito tiene, junto con el de la web. Y nosotros, bueno, pues al final lo que hacemos es dar gratuitamente una aplicación al cliente, que como tú también has comentado con la aplicación de Gmail, pues también está disponible para iOS y para Android, ¿vale? Y bueno, nosotros normalmente cuando estamos con un cliente y le tenemos que asesorar un poco con qué método de fichaje, aunque el cliente lo suele tener claro, nosotros decimos, bueno, pues si quieres un fichaje A, eso es genial, porque, por ejemplo, para situaciones donde tienes perfiles con movilidad, o igual es una empresa relativamente pequeña, pero tienes empleados, por ejemplo, distribuidos en España, ¿vale? Es decir, que estén deslocalizados. Incluso también cuando únicamente se trabaja con teletrabajo, que cada vez más vemos ofertas donde son trabajos en remoto. Incluso un modelo híbrido, ¿vale? Es decir, oye, pues estoy en la oficina, puedo fichar a través de un terminal o si mi empresa me lo permite, tengo flexibilidad, lo hago a través de app o a través de web, ¿vale? Y como os he dicho, la aplicación es totalmente gratuita para el cliente que os emplea. El fichaje web también es muy cómodo y además esto también se suele activar cuando pues tenemos perfiles de oficina, perfiles móviles y luego pues también presencia de teletrabajo y modelos híbridos. Esto, por ejemplo, es muy cómodo porque nosotras, por ejemplo, que tenemos flexibilidad, yo puedo estar aquí hoy y haber fichado con el móvil porque ya he venido directamente aquí, pero si estoy en la oficina, yo me abro mi pestaña, que la tengo ahí en destacados, y yo le doy y ya automáticamente me saca la misma pantalla que estáis viendo y como veis, no nos vamos a meter de lleno en una demo, pero sí que lo pueden ver en pantalla un poquito cómo es la interfaz, entrada, salida, es una cosa muy sencilla y que además destacar que también que el empleado no requiere una formación. ¿Vale? Nosotros lo utilizamos internamente y a pesar de que, por ejemplo, Nusi sí que te da un manual donde te lo explica, bueno, pues no es necesario, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso no he necesitado leer el manual para saber utilizar Lupe, es muy intuitivo, ¿vale? Luego, otra opción que tenemos es a través del terminal, ¿vale? Normalmente ya el terminal es o bien porque el cliente quiere, es decir, muchas veces da igual el tamaño de la empresa. Nosotros ofrecemos terminales y a empresas de 30 trabajadores, por ejemplo, porque quieren dar esa flexibilidad, quieren digitalizar ese proceso, pero son muy conscientes de que el trabajo es 100% presencial y quieren tener eso muy controlado exactamente a qué hora entran y a qué hora no, ¿vale? Tenemos clientes que trabajan de maneras diferentes, ¿vale? Entonces, el fichaje con el terminal tiene mucho sentido. ¿Por qué? Para perfiles con presencialidad. Tiene sentido para empresas que trabajan a turnos, empresas de producción, por ejemplo, cadenas. Si yo, por ejemplo, entro a las 6 de la mañana y salgo a las 2 y Belkis tiene que entrar a las 2 y salir a las 10, no es lo mismo un trabajo de oficina, que si llegamos 5 minutos
más tarde, bueno, pues no va a pasar nada, no es relevante. Luego te quedas 5 minutos y ya está, ¿vale? Cuando hablamos de ese tipo de trabajos, la persona tiene que estar in situ en su puesto de trabajo a las 2 de la tarde. Entonces, este tipo de cliente sí que valora la opción de poner un terminal, ¿vale? Luego también modelos híbridos. Esto, por ejemplo, es la puerta de Nusis, ¿vale? La foto. Yo puedo llegar, en este caso es un terminal facial, pongo la cara, ficho, o bien, pues como te he comentado, pues o bien el web o bien app, porque nosotros, por ejemplo, somos un perfil móvil. Es decir, nosotros podemos configurar cómo quiero que fiches tú, cómo quiero que fichemos los 4, o si en este caso no, quiero que únicamente Belkis ficha a través de terminal. Es configurable, ¿vale? Es decir, no es necesario que se activen todas las opciones. Como decía, Belkis ha traído un par de terminales. Sí, en este caso los terminales son faciales. Tenemos de todo tipo. Tenemos de tarjeta y huella, únicamente de huella, pero sí que es verdad que hemos visto necesario traer faciales porque son ahora mismo los que más éxito han tenido a raíz del COVID. ¿Por qué? Pues porque no tienes que interactuar, el empleado tiene que interactuar con el terminal. De hecho, si os parece, perdona que voy a hacer aquí un pequeño KitKat para que beba agua, Carla. Como decía mi compañera, a raíz del COVID, sobre todo, los terminales que más protagonismo han cogido han sido los de reconocimiento facial, precisamente porque el trabajador no tiene que poner la huella en ningún sitio, no tiene que tocar en ningún sitio. Se sigue utilizando muchísimo la tarjeta de proximidad también, que es muy cómoda, pero bueno, el facial ha cogido mucho protagonismo. De hecho, nosotros, ahora luego cuando explique algunos ejemplos de empresas que tenemos, donde tenemos instalaciones, pues el facial y el de reconocimiento de iris es el que, digamos, está como más innovador, ¿no? Pero bueno, podría ser cualquiera de ellos. Es muy sencillo el fichaje, fijaos en la foto cómo está Carla acercándose, ¿vale? Yo voy a realizarlo aquí también. ¿Quieres enseñarlo por aquí? Sí, bueno, me voy a mover y así que hemos hecho una prueba antes. Fijaos que yo ya estoy acercándome y no sé si oís el sonido. A ver, yo me aproximo al terminal, fijaos que además lo estoy haciendo en movimiento, pero quiero enseñaroslo rápidamente, lo voy a hacer varias veces para que se vea cómo me pone el fichaje correcto. Bueno, hay un sonido, es muy sencillo el fichaje. Yo lo estoy haciendo ahora mismo, a ver, me acerco por aquí, lo estoy haciendo de una manera como no se tiene que hacer, es decir, el terminal está fijo en pared o en un pedestal y simplemente la persona se tiene que aproximar. A 1 metro de distancia, por ejemplo, en este modelo ya reconocería a la persona, ¿vale? Bueno, terminales hay muchísimos y nosotros lo que hemos querido en la plataforma de Lupe, que por supuesto es, como decía Carla, acompañaros a los departamentos de recursos humanos a poder digitalizar ese proceso y esa gestión que al final se hace tediosa porque pues tienes que corregir incidencias de la gente y ese tipo de cosas que te quitan, digamos, de tu trabajo del día a día, te quitan mucho tiempo. Entonces hemos querido hacer con la plataforma esa digitalización, a acompañaros a los departamentos de recursos humanos, pero sin olvidarnos de la parte que las empresas, como decía Carla también, las empresas de producción que tienen un dispositivo para que la gente fiche porque hace falta esa presencialidad, ¿vale? Entonces, en muchas empresas hemos integrado terminales de los que ellos ya tienen instalados con nuestra plataforma Lupe y hemos aprovechado todo lo que tiene. En otros casos hemos puesto terminales nuevos porque pues, requerían a lo mejor pues eso, el reconocimiento facial o el iris, ¿vale? Pero sí que lo que decía es una plataforma muy nueva, muy ágil, muy fácil de utilizar, donde hemos querido introducir también esa parte de fichaje de toda la vida, que es el de los terminales, con terminales más modernos, pero que también existe y que va a seguir existiendo durante mucho tiempo, porque además en empresas de producción, no me quiero enrollar más, pues a lo mejor no se autoriza que la gente lleve móvil para fichar o no disponen de un PC, ¿vale? Entonces ya, pues continúa Carla, que si no nos enrollamos mucho. Esta parte para mí es clave, ¿vale? Porque bueno, nosotros, claro, nuestro trabajo al final es hablar con clientes que necesitan, bueno, estamos dentro del área de seguridad física, está la parte de Lupe. Entonces, cuando nos centramos en el trabajo en la plataforma Lupe, nos encontramos con muchos clientes
que por lo que sea, pues bueno, pues claro, esto es una cuestión de ley. Las empresas están obligadas a tener un control horario. Otra cosa es cómo lo estés haciendo, si de manera manual o de manera digital, ¿no? Pero todas las empresas tienen que tenerlo. Entonces, claro, cuando hablamos con los clientes, detectamos que da igual la solución que tengan, que ninguna les cumple 100% lo que ellos necesitan. O sea, nos hemos encontrado con clientes, nos da igual el tamaño, pequeños, medianos, grandes, nos hemos encontrado con clientes que igual llevan 4 años con su solución de control horario y ni siquiera les han hecho un mini desarrollo, no les han adaptado un poco la solución a sus necesidades, ¿vale? Entonces, creemos que muchas veces fracasan las puestas en marcha de control horario, independientemente de la envergadura, tanto por parte del propio partner de control horario como por parte de los clientes que entienden que esto es únicamente implantarlo y ya está, y lo que no entienden es que dependiendo del control horario que se implante requiere un tiempo de puesta en marcha. Es decir, eso también tienen que ser un poco conscientes de que bueno, pues hay que gestionar un par de cosas inicialmente y luego ya la plataforma va sola. Muchas veces fracasan por varios motivos, ¿vale? Porque son un poco intuitivas. Nos encontramos con clientes que huyen o están buscando cambiar porque la interfaz que tienen ya es obsoleta, es vieja, es poco dinámica, es aburrida y muchas veces incluso no se tiene en cuenta el coste formativo. Es decir, cuando entra una empresa nueva, o sea, una persona nueva a trabajar en la empresa, hasta que se maneja los programas que tienen para trabajar, tienen que estar preguntando 1000 veces, pasan meses. No, esto a ti te hacen un poco una presentación de cómo se utiliza y ya lo puedes utilizar, ¿vale? Luego, no están adaptadas a la nueva realidad. Yo, por ejemplo, puedo tener una solución de control horario, pero si no me permite fichar el teletrabajo, ¿cómo gestiono eso? ¿No? Es decir, ¿cómo voy a fichar? ¿Qué pasa? Que cuando llegue el martes, ficho lo del lunes, ¿vale? Esto no lo encontramos también, quiero decir, es una realidad, ¿vale? Entonces, ¿por qué se interesan los clientes en Lupe? Porque tienen este tipo de conflictos, ¿vale? Tengo gente que hace horas de teletrabajo o incluso ya no vamos a ir tanto a COVID, sino pues, por ejemplo, permisos de maternidad, paternidad, flexibilidad. ¿Cómo gestiono eso? ¿Cómo gestiono que ahora estoy por la mañana en la oficina, por la tarde sigo en casa? ¿Vale? También fracasan por lo que os estaba diciendo, pues porque no tienen desarrollos, ¿no? Es decir, esta es mi solución, te la vendo como un producto final y te tienes que adaptar tú a la solución. En este caso, eso con nosotros no pasa, ¿no? Luego también no vamos a trasladar solamente la responsabilidad o el fracaso a los otros partners, sino, como os decía, también muchas veces porque el propio equipo de la empresa o la persona responsable de gestionar el control horario no hace una mala gestión del programa. Por eso también lo hemos encontrado. Empresas que igual tú les preguntas, oye, ¿y esto cómo se hace? Ah, pues no sé mi solución cómo lo hace. Ahí automáticamente también traslado la responsabilidad al partner, que es porque no tienen un advisor. Es decir, por utilizar una palabra sencilla, no tienen un consultor, no tienen una persona asignada que les vaya a ayudar. Entonces, como no tienen una persona que les ayude, no hacen preguntas. Y como no hacen preguntas, no solucionan los problemas que tienen y no son capaces de llevar a cabo una puesta en marcha correcta. Lo que hace que al final lleves un año con una solución y que esa solución no te esté dando la información que tú necesitas, porque ni la has configurado, ni la has parametrizado, no has hecho nada. ¿Vale? Bueno, esto al final se resume todo en que no están utilizando, no están llevando a cabo estas funciones en un entorno correcto. ¿Vale? Es un entorno muy manual, es un entorno muy de, bueno, tal vez lo tengo digitalizado, pero acabo en un Excel, ¿vale? Porque no me manejo. Y principalmente, y creo que eso tiene muchísimo sentido, es el miedo al fallo, ¿vale? Nos encontramos con empresas pymes, empresas medianas pequeñas, que están como muy acostumbradas a su zona de confort, es decir, oye, pues yo mi Excel, mi papelito, que vienes y me lo firmas, y les da como un poco de vértigo el cambiar de solución, ¿vale? Es decir, el digitalizar eso cuando realmente luego lo descubren y son clientes duraderos y perduraderos en el tiempo, porque lo ven, no pide pan, que decimos nosotras cariñosamente, y es una mejora, ¿vale? Luego, por ejemplo, todas estas desventajas que hemos visto, al final con Lupe consideramos que no las van a tener, porque nosotros las puestas en marcha
el equipo se compromete y una vez que ya está configurado, van a dedicar menos tiempo a lo que es la gestión, porque tú lo configuras, pero luego Lupe ya va solo, ¿vale? Vas a tener un control horario a tu medida, porque nosotros sí escuchamos a nuestros clientes y además, evidentemente, dentro del desarrollo hay unos tiempos, ¿no? Y hay unos plazos, no podemos desarrollar algo para un cliente al día siguiente. Es decir, esto tiene todo un sentido, pero sí escuchamos las necesidades que tienen los clientes y en base a eso pues hacemos una solución que realmente esté adaptada tanto a la nueva realidad laboral como la de nuestros clientes, porque nosotros lo que queremos es conservar a los clientes que tenemos ahora, ¿vale? Sobre todo, súper crucial tener un advisor. Los clientes van a tener una persona que tanto les forme en la solución, pueden participar todas las veces que quieran en las formaciones y una vez que ya han hecho la formación van a tener una persona que les va a ayudar en la puesta en marcha. Es decir, si necesitan información o ayuda para configurar Lupe con su estructura, porque además Lupe no tiene nada que ver con un cliente con el otro. ¿Vale? Nada, porque cada uno tiene sus causas, cada uno tiene su estructura, entonces evidentemente hay que parametrizarlo de manera diferente. ¿Vale? Y sobre todo, y ya para terminar con esta parte, es que nosotros sí tenemos en cuenta la experiencia que ha tenido el cliente. Es decir, si el cliente viene de otro partner donde no se les ha escuchado, donde no se les ha desarrollado, donde no se les ha ayudado principalmente, nosotros eso lo tenemos en cuenta. Y si en algún caso nos hemos encontrado con empresas con una estructura demasiado compleja que realmente tienen que combinar lo casi manual con lo digital de la estructura tan compleja que tienen, nosotros somos francos con eso. Es decir, les presentamos, oye, esto va a ser una ventaja, esto no, ¿vale? Entonces sí tenemos en cuenta lo que el cliente pide, ¿vale? Luego, la solución se divide, por así decir, es esencial para las dos partes, es decir, para la parte tanto de recursos humanos, porque les va a ayudar al día a día, ¿no? Como también la parte de empleados, que ahora lo veremos, pero muchas veces es como que pensamos únicamente en nosotros, ¿no? ¿Qué me va a ayudar a mí? No, también vamos a pensar un poco en el empleado. Para el empleado también es aburrido el ir por ejemplo, a un papel, ¿vale? Entonces, ¿por qué es esencial para recursos humanos? Porque vamos a crear todo nuestro entorno de manera digital, es decir, vamos a crear nuestro propio organigrama, ¿vale? La estructura de la empresa, vamos a decidir qué perfiles vamos a tener y en base a eso ya vamos a crear nuestras propias causas. Oye, ¿qué causas quiero tener yo? Pues la causa del almuerzo, la causa de bolsa de horas, la causa de pues, permiso retribuido, permiso no retribuido, vacaciones, traslados, ¿vale? Vamos a crear todas las causas. Además, no es necesario que lo hagas todo de inicio, porque muchas veces esta es la importancia de tener un advisor, un consultor que te ayude, porque tú, por ejemplo, si eres una empresa de 30 trabajadores, ¿cuántas veces se puede casar alguien? Es decir, tú igual pones la puesta en marcha, pero luego hasta dentro de 8 meses no se te da una causa en concreto. La puedes crear, ¿vale? Es decir, tú vas creando tu estructura, por eso digo que pasado un año seguramente ya tengas todo completamente creado de una manera muy sencilla, ¿vale? Entonces, creamos nuestras propias causas. Esas causas, una vez que el empleado pues, vaya interactuando, vaya pidiéndote solicitudes, tú las vayas gestionando, pues ya te vas a poder sacar unos informes de todas estas causas. Es decir, con Lupe vas a poder seleccionar un filtro de fechas o un filtro de fechas por departamento, por sección, ¿vale? Te vas a crear tus propios filtros y eso luego te va a exportar unos informes donde te va a decir cuántas horas se han trabajado, cuántas de esas horas han sido horas extras, cuántas de esas horas se van a compensar en descansos, porque tú te has ido creando un poco tus reglas de manera automática y eso no lo vas a tener tú que hacer de manera manual, ¿vale? Otro de los éxitos que tiene para recursos humanos esto, que es uno de los motivos por los que empresas medianas, pequeñas contratan Lupe, es todo el tema de las solicitudes. Muchas veces reciben como demasiados emails con, oye, necesito esto, oye, necesito lo otro. Y realmente con Lupe yo puedo estar con mi móvil almorzando y puedo meterme en mi plataforma de Lupe y enviarte una solicitud. Eso tiene mucho sentido para empleados que no tienen un ordenador delante.
Es decir, si tengo un ordenador que lo tengo que hacer desde casa, ¿qué tengo que ir a la oficina a molestar, cariñosamente hablando, a recursos humanos o a la persona de administración que me va a gestionar? No tiene que venir nadie a la oficina, yo puedo teletrabajar, o sea, trabajar tranquilamente e ir aprobando las solicitudes que me envía el empleado a través de Lupe, ¿vale? Yo las apruebo, las valido, puedo tener doble validación, es decir, pues primero pasa por mí porque soy la responsable y luego pasa por Belkis una vez ya aprobada por mí, ¿vale? Hacemos ese flujo de aprobaciones. Todos los datos que se generen en Lupe se pueden exportar, ¿vale? Y todo esto es posible porque nosotros hemos creado también calendarios, horarios para decirle, oye, Belkis va a trabajar en turno de mañana, Carla va a trabajar en turno de tardes. Si esto no está así porque se ha hecho un fichaje de manera diferente, que es alta incidencia para luego gestionarlo, ¿vale? Y además también, como os he dicho, vamos a poder saber incluso quién está trabajando, pero también dónde, porque tenemos geolocalización configurable. Tenemos clientes que las activan y clientes que no. Incluso puedes activársela a Belkis y a mí no, ¿vale? Es decir, eso también es configurable. Y sobre todo, esta solución nace desde la normativa, ¿vale? Desde la ley y cumple perfectamente todo lo que es los requisitos de la ley, ¿no? De control horario. Luego, igual que hemos visto, por ejemplo, la parte de que es esencial para recursos humanos, también es súper esencial para el empleado, porque el empleado va a tener a su alcance toda la información que nosotros queramos que el empleado tenga. Porque muchas veces también nos encontramos con que, bueno, pues hay clientes por lo que sea que quieren dar una información al empleado y clientes que quieren darle otra, ¿vale? Entonces, eso también es configurable, pero así, a grandes rasgos, yo como empleada de Nunsis, por ejemplo, puedo ver mis horarios, que de hecho nosotros ahora tenemos un cambio de horario en julio y agosto y tenemos colores diferentes, estamos contentas por eso, ¿vale? Entonces, voy a poder consultar mis horarios, si hay algún día de festivo me sale en rojito, ¿vale? También puedo ver si hay festivos, si no, puedo ver y consultar mis marcajes. Es decir, pues yo puedo saber qué día, ostras, este día fui al médico, ¿qué día fue? Pues me verán mis marcajes y en el fichaje que haya yo fichado con causa de visita médico, por ejemplo, o permiso retribuido, diré, ah, vale, que era el 12 de junio, no me acordaba, ¿vale? O incluso simplemente para consultar qué día salí más tarde o qué día salí antes, ¿vale? Yo puedo consultar mis marcajes. Luego también, como os he dicho, puedo yo misma crear solicitudes. ¿Puedo crear la que yo quiera? Depende. Tú me permites que yo pueda solicitarte, porque yo, por ejemplo, si fuera recursos humanos, pues yo puedo decir, pues mira, quiero que me puedan pedir cambios de horarios, quiero que me puedan pedir vacaciones, quiero que me puedan pedir vacaciones del año anterior, quiero pedir que, oye, es que hice 2 horas extra, sumármelo al contador de horas extra. O luego tenemos una pestaña que es causas, que ahí nosotros vamos a poder poner todas las que queramos. Entonces, todo lo que realmente quieras permitir al empleado que te lo solicite, te lo va a poder solicitar, porque lo configuras tú y lo creas tú, que son las reglas, ¿vale? O sea, las consultas. Luego, si yo, por ejemplo, me voy al médico, tenemos la opción de poder adjuntar archivos. No solamente un documento como tal, sino archivos, documentos, cualquier cosa que necesitemos adjuntar, podemos hacerlo. Y además esto nos da bastante flexibilidad porque muchas veces podemos incluso utilizarlo para los tickets de gasto, ¿vale? Es decir, no solamente de justificante médico, ¿no? Sino que podemos hacer más cosas. Y además, súper interesante para el empleado que pueda fichar con causa. Es decir, oye, hoy estoy teletrabajando, entonces no te hago un fichaje normal. Selecciono que estoy teletrabajando. Hoy es que me voy a ir al médico, pues te puedo fichar con permiso retribuido o como tú lo configures. O simplemente es que voy a almorzar, pues salgo de descanso del almuerzo y cuando entro, pues entro a trabajar, ¿vale? Es decir, esto lo puede hacer el propio empleado y si luego hubiera algún error, nosotros desde el panel de administrador lo podemos cambiar, ¿vale? Es decir, todo es editable. Y lo que hablábamos de la optimización, muchas veces las personas que gestionan esto se cargan de trabajo cuando realmente con los flujos de aprobación incluso puedo decidir que solamente lo valide Belkis, porque son causas que a mí no son del todo relevantes y no necesita doble validación, ¿no? Entonces, con eso nos repartimos, nos redistribuimos el trabajo y realmente esto los clientes lo agradecen, ¿vale?
Luego, lo que hablábamos un poco del precio, por no llamarlo un coste, lo que hablamos un poco del precio de Lupe. ¿Vale? Lupe se adapta a cualquier tipo de cliente, es decir, los clientes más pequeños pagarán menos, evidentemente, y los clientes pues, de mayor tamaño pues pagarán acorde al tamaño que tienen. Dentro de Lupe tenemos dos versiones, ¿vale? Porque muchas veces el cliente no necesita tanto agendas, calendarios, vacaciones, ¿vale? No necesita tanto y el primer paso suele ser la versión libre, ¿no? Oye, vamos a pasar de lo manual a algo ya digital, ¿no? Pues para hacerles como esa puesta en marcha más acompañada, que no sea un cambio tan grande a nivel de estructura interna, le ofrecemos la luz, ¿vale? Esto es la posibilidad de digitalizar el proceso. ¿Qué podemos hacer con esto? Pues una entrada, una salida, le damos la app, la web al empleado, ¿vale? Pero no tiene más funcionalidades en sí, es una versión normativa que lo único que hace es registrar la entrada y la salida, que es lo que te pide la ley, y digitalizamos ese proceso. Es ideal para empresas pequeñas, muy pequeñas, y para pymes, ¿vale? Que por lo que sea, pues quieran hacer un cambio menos radical, ¿no? De inicio. Y luego la versión que más éxito tiene es la Pro. ¿Por qué? Porque ya incluye el resto de funcionalidades, es decir, con esto ya puedes gestionar todo, ya no es un control horario, es un control de presente, es decir, aparte de que vas a poder llevar un control de los saldos de horas, de los calendarios, de todo, ¿vale? Es decir, todo esto, la versión Pro, lo que hemos estado hablando anteriormente, todas las funcionalidades que hemos estado comentando, porque ya te digo que la versión Lite al final es una versión que únicamente recoge entrada y salida. Entonces, no hay, por ejemplo, en pymes no hay tanta diferencia de precio entre una versión y otra, ¿vale? Entonces, nosotros que ahora dejaremos en el chat el webinar, ¿vale? Para que puedan verlo, porque ahí sí que es una demo de la versión Pro, porque ya os digo que la versión Lite es muy sencilla. Y bueno, que sepan un poco que existen las dos opciones, ¿no? Que pueden interesarse primero en una, y también nos pasa que comienzan con la Lite y cuando ya ven que la puesta en marcha ha sido una maravilla, pues entonces se cambian a la Pro, ¿vale? Bueno, voy a darle paso a Belkis. Ve si quieres, ve dejando si quieres el webinar en el chat, ¿vale? Os vamos a dejar en el chat el link del webinar que hicimos en septiembre del año pasado para clientes de Nusis, ¿vale? Que es un webinar que hicimos pues, para hacer una pequeña demo, es decir, vais a poder ver a través de este link en sí la solución por dentro, ¿vale? No únicamente una presentación, sino la interfaz, es decir, ¿qué me voy a encontrar yo como administrador de esto? ¿Vale? Y bueno, en un principio, Belkis se va a encargar de presentar un poco los casos de éxito que hemos tenido, porque al final para nosotras es muy relevante, porque esto es el claro ejemplo y la realidad de que hacemos desarrollo. ¿Vale? Es decir, que nos comprometemos. VSOL, en este caso, que es lo que estamos viendo en pantalla, es un muy buen cliente de Nusis, es un cliente grande, que evidentemente la estructura que tiene es compleja. ¿Vale? Entonces, a la hora de, por ejemplo, implantar Lupe en VSOL, pues se necesitan desarrollos, ¿vale? A medida. Entonces, esto es simplemente, hemos considerado importante meterlo para que las empresas medianas pequeñas confíen en la solución. Es decir, si llegamos a una envergadura de empresas grandes, claramente tiene cabida en empresas medianas y pequeñas, ¿vale? Entonces, bueno, os dejo con Belkis. Muy bien. Bueno, pues continuando con el discurso de Carla, os queremos enseñar algunos ejemplos de implantaciones de Lupe que hemos realizado y que además pues han sido todo un éxito. Y bueno, como me quedan unos 5 minutitos, pues nada, lo voy a resumir bastante. Hemos traído 3 ejemplos. Y en este caso, por ejemplo, la empresa VSOL para las diferentes plantas, que son VSOL y Maverick en Tarragona y en Madrid, tenía una problemática y era que ellos tenían un sistema de control horario, que ya tenían mucho tiempo, bastante obsoleto, y tenían también un control de accesos, con un montón de terminales distribuidos por las diferentes plantas. Entonces buscaban una plataforma conjunta de ambas cosas para llevarlo todo unido, ¿no? Eso fue, digamos, una de las cosas que nos encontramos.
Además, en el caso de ellos, querían aprovechar toda esa inversión que habían realizado en hardware, porque realmente eran un montón de equipos, un montón de terminales, muchas puertas, pues estamos hablando seguramente más de 150 equipos. Entonces, claro, era una inversión importante. Entonces, querían aprovecharla y lo hemos podido aprovechar. Y luego, por supuesto, que para recursos humanos necesitaban una herramienta para hacer análisis, es decir, porque Lupe puedes con la versión Lite cumplir normativa, estás cumpliendo la ley, están fichando tus trabajadores, estás obteniendo los datos en caso de una inspección, pues los presentas y ya está, no hay más. Pero los departamentos de recursos humanos muchas veces quieren llegar más allá, es decir, hacer, digamos, un análisis de qué está ocurriendo con los tiempos de tus trabajadores, ¿no? Con las ausencias, si en un departamento ha habido ausencias, por ejemplo, pues poder analizar por qué está ocurriendo y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, para obtener datos de recursos humanos y poder luego, como decía Carla, exportarlo a herramientas, por ejemplo, de Power BI o bueno, cualquier herramienta de BI, ClickView, para analizar toda esa información. Digamos que Lupe es una fuente de datos que va a permitir al Departamento de Recursos Humanos poder analizar qué está ocurriendo y poder tomar pues, medidas para resolverlo, ¿no? Entonces, como os decía, en VSOL nos plantearon estos temas, implantamos Lupe y bueno, tienen ya una plataforma conjunta, han mejorado los procesos y la agilización de las tareas en recursos humanos, obtienen métricas, como decía, para BI y bueno, han mejorado mucho, por supuesto, la experiencia de usuario, tienen la app para fichar, es decir, que ya realmente han mejorado mucho todo su proceso, ¿vale? Voy a poneros otro claro caso de éxito, que es Airmatech. Airmatech es una empresa que fabrica, bueno, nació en 2020 a raíz del COVID y que fabrica mascarillas, ¿no? Entonces, bueno, pues en muy poco tiempo crearon una empresa muy grande con un montón de trabajadores, con mucha variación en la plantilla. Ellos necesitaban una herramienta también ágil porque lo estaban haciendo a mano, firmando. Entonces, pues bueno, querían además un reconocimiento facial para la entrada a fábrica. El reconocimiento facial, ellos tienen el modelo este que hemos visto antes. En la entrada, además con toma de temperatura, es decir, también por temas de prevención y seguridad necesitaban tomar la temperatura, porque en el pleno 2020 eso era algo que era muy importante. Hoy en día ya no nos tomamos la temperatura casi nadie, pero en ese momento sí. Entonces, bueno, esos eran los retos que nos planteaban y la verdad es que también ha sido un éxito implantar Lupe, por lo que decía, porque ahora tiene una herramienta ágil. Además, bueno, pues por desgracia un poco para ellos es que la verdad es que el tema de las mascarillas ha bajado bastante, con lo cual ahora han bajado la plantilla, pero no pasa nada porque lo que hemos hecho ha sido adaptar la licencia de Lupe al número de empleados que son actualmente. Quiero decir, si tú tenías antes, no sé, me lo invento, 200 trabajadores y en un momento te bajan a 40 pues, o a 50, pues puedes, digamos, adaptar la suscripción de Lupe al número de empleados, igual que subir. Es decir, hay empresas que tienen plantillas variantes, por ejemplo, pues no sé, tienen un pico de campaña en Navidad o un pico de campaña en verano, pues adaptamos a eso la suscripción, ¿vale? Otro caso de éxito es Pastispread, y aquí voy a comentar que Pastispread es una empresa bastante grande, estoy hablando que probablemente tengan más de 800 trabajadores. Ellos empezaron con versión Lite de Lupe. ¿Por qué empezaron con versión Lite? Pues porque querían cumplir normativa, porque además también era plataforma conjunta de accesos y presencia y además de visitas, ellos tienen un módulo de visitas también. Y no solo por eso, sino porque ellos querían traspasar los datos de la versión Lite a su ERP. Es algo que también hay empresas que no necesariamente Lite va asociado a empresa pequeña, sino que a veces una versión Lite, que es simplemente los marcajes, pues nos sirve para en una empresa tener los diferentes métodos de fichaje, utilizar, por ejemplo, hablar con los terminales, comunicar con ellos, recoger todos los marcajes y llevar la información a su ERP o a su programa de nómina o a otra herramienta donde ellos realmente hacen la gestión. Es decir, que la versión Lite nos sirve como pasarela. Este es el caso, por ejemplo, de Pastispread. También tengo que decir, que además dándole la razón a Carla, que están trabajando tan a gusto con Lupe Lite, que además han visto funcionalidades de Lupe Pro y que ahora el Departamento de Recursos Humanos está ya migrando a Lupe Pro porque, claro, ya todo lo que ofrecemos, como decía, pues de notificaciones por parte de los empleados a los administradores y al revés, esa información, esa agilidad
pues de las solicitudes es muy potente a la hora de poner una herramienta de ese tipo. Y nada, simplemente comentaros que si alguien también tiene alguna duda o quiere comentar, y que por supuesto, si alguien tiene interés en que hagamos una demo específica, pues viendo sus necesidades y tal, pues por supuesto que nos lo diga, que contacte con nosotros sin ningún problema, con nosotras. A mí me gustaría hacer un apunte, que se me ha olvidado hablando de las dos versiones que tenemos. No es una versión mejor que otra. Es decir, esto tiene que quedar claro. Al final, lo único es qué necesita el cliente, porque muchas veces el cliente, tú estás hablando con él y tú dices, vale, necesitas solamente la versión Lite. Es decir, no vamos a complicarnos. Me estás diciendo que no tienes ningún tipo de recurso para que le dedique algo de tiempo a Lupe. Sois 15, 20 empleados y ahora mismo lo estáis haciendo a mano. Oye, tu versión ideal es la Lite, ¿vale? Y además es que luego cuando hablas con ellos, lo que decía también Bertus, ¿no? Que luego dicen, oye, pues, y esto a mí, yo podría, incluso nos pasa que igual nos llama, y ahora esto, y digo, eso es de la versión Pro. Ah, vale, ¿ves? Hasta ellos mismos luego te lo piden y dices, bueno, pues si quieres, oye, nos conectamos 15 minutitos, te explico un poco cómo lo haríamos con la Pro y puede cambiarse, ¿vale? A la Pro. Igual que además, súper importante, que esto no lo hacen otros partners, es el tema de cómo nos adaptamos, ¿no? Es decir, oye, pues si eres 200 trabajadores y luego eres 80, yo te quiero seguir teniendo como cliente, eso no vamos a cambiarlo, ¿no? Nosotros tenemos un webinar el día 17. No, el día 7 de julio. Ah, el día 7. El día 7 de julio. Perdón. Sí, el 7 de julio. Ah, sí, no es que tenemos otra formación del 11. Vale. Me estaba ganando. No, el 7 de julio es el webinar de UP. El 7 de julio. Entonces, aquí, por ejemplo, se pueden apuntar, participar en el webinar. No sé si hay preguntas, Jorge. ¿Hay alguna pregunta? No, la verdad no. Vale. A ver, bueno, dice aquí hay también. Dice, hola, ¿se paga por empleado? ¿Cuánto se paga por empleado el ITE? Nosotros tenemos, por así decir, unas licencias mínimas, ¿vale? Las licencias mínimas son hasta 30 empleados. Entonces, son rangos. Son rangos. Entonces, lo que hacemos es, pues, por ejemplo, si un cliente tiene 31 empleados, bueno, le podemos poner la licencia de 30, no es relevante, ¿vale? Pero normalmente vamos por tramos de empleados, pues hasta 30, hasta 50, hasta 70, hasta 100, ¿vale? Entonces, lo que es el precio de la versión Lite a la versión Pro, bueno, pues hay una poquita diferencia, no sé si se va a dar diferencia a 11, 12 euros entre una versión y la otra. Es decir, no estamos hablando de soluciones, en este caso, por ejemplo, para empresas de menos de 30, es asequible para cualquier cliente. Ya os adelanto que pagan más de Internet. O sea, las cuotas, no nos vamos a poner aquí a hablar de precios, pero sí que podemos decir que partimos de una cuota mínima de 29 euros al mes, donde te incluye todo, te incluye, digamos, todo, la puesta en marcha, la configuración, el advisor que comentaba Carla, de acompañamiento durante toda la suscripción. Y estamos hablando, pues, que para empresas muy pequeñitas de menos de 30 empleados, una versión Lite puede estar de 29 euros en adelante. Es decir, a partir de ahí, quiero decir que estamos hablando de cosas, pues eso, que Internet cuesta más o cualquier cuota. Está claro que luego hay empresas de 700, de 500, de 200, y entonces ya se ajusta. Pero viene a ser aproximadamente, la pregunta que hacían, si viene a salir, digamos, el precio por empleado aproximadamente. Bueno, vamos a lanzar una pequeñita encuesta, ¿vale? Para nosotros nos sirve mucho para mejorar cómo funciona. Y bueno, mientras la vais respondiendo, podéis ir siguiendo haciendo preguntas. A mí también me gustaría hacer una pregunta. Por ejemplo, os he visto el tema de que, bueno, un mismo empleado podría consultar, ¿no? El tema de, pues, entradas y salidas. Estos se puede consultar, digamos, una vez al mes, o en cualquier momento se podría estar consultando sin ningún problema. En cualquier momento. Es decir, tú tienes disponibilidad en tu app y tú accedes a ella y tú puedes ver tus marcajes en tiempo real y saber que esta mañana, yo digo, ostras, esta mañana no me acuerdo si he fichado a las 8 cuando venía para acá. Pues lo miras y ves tu fichaje. Es decir, que incluso puedes combinarlo. Tú puedes fichar a lo mejor, nosotros hemos venido aquí y hemos fichado en la app,
pero ahora nos vamos a la oficina y si nos apetece fichar en el terminal, podemos hacer la salida en el terminal. O sea que también podemos hacer esa combinación. Es muy cómoda la app para el empleado, muy cómoda, porque ves tus fichajes, ves los datos de acumulados. Por ejemplo, si el Departamento de Recursos Humanos decide que el empleado puede ver sus horas extras o puede ver sus vacaciones, tal, pues lo puede consultar el propio trabajador, puede ver todos sus datos. Sí, que también pues hay algún fallo, imagino, Claro. para poder Incluso, transmitirlo. mira, una cosa que no hemos comentado y que es muy, muy interesante es que el propio trabajador puede solicitar un cambio de marcaje. O se me olvidó ayer fichar, se me olvidó ayer, me fui a casa a las 7 corriendo, no me acordé de fichar. Pues yo puedo solicitar que me metan un fichaje ayer a las 7 de la tarde, le llega la notificación a mi responsable y el responsable simplemente con un clic me dice ok, y ya me mete ese fichaje que yo le he dicho que ayer fiché a las 7 de la tarde. Eso también es darle mucha agilidad a todo el proceso. No tienes que ir y llamar a recursos humanos o firmar una autorización en papel, no sé qué, sino que lo hace muy ágil y al mismo tiempo descarga el Departamento de Recursos Humanos de trabajo, porque con un clic el responsable ha hecho ya, lo ha validado y ya está. Entonces, eso está muy bien. El poder introducir un marcaje o modificar uno, a lo mejor yo, no sé, esta mañana a las 8, pero no me acabo de fichar y luego fichaba a las 8:30 y digo, ostras, que me lo modifiquen, ¿vale? Porque realmente no es así. Pues ese tipo de cosas se puede hacer. Y, por ejemplo, porque estoy comentando, bueno, está la app en sí, ¿vale? De Looper. Los que son, digamos, administradores, ¿tendrían como otra versión más de escritorio o es de la misma app se configura todo? Los administradores normalmente tienen el panel en su ordenador que tienen muchas más opciones. Desde la app también pueden reciben notificaciones y pueden hacer una serie de funciones. Pero normalmente el administrador trabaja más desde el PC o puesto de trabajo, porque puede sacar informes, puede hacer muchas más cosas, pero desde la app también se puede. Lo bueno es que te puedes meter en ese ordenador, te puedes meter en aquel, lo puedes hacer desde casa, lo puedes hacer en el aeropuerto, lo puedes hacer en una cafetería, lo puedes hacer donde quieras, porque al final no deja de ser una página web. Y está en cloud, entonces te conectas desde donde quieres. Claro, claro. Y otra pregunta. Por ejemplo, hemos visto que está la función esta que te reconoce como facial, ¿no? Es rápido a la hora de reconocerte, porque yo antes lo he visto y me pareció que era como muy, muy rápido. O sea, me ha sorprendido. Sí. La verdad es que eso, aunque sea el lunes, digamos, ¿no? Que tengas mala cara y pues la verdad es que es muy rápido. Los fabricantes de terminales de hardware, la verdad es que se han puesto las pilas, porque antes pues costaba más los reconocimientos. Incluso cuesta muy poquito grabar la cara a una persona. Es decir, yo quiero grabar a un usuario nuevo y simplemente voy aquí, entro al menú, pone la cara y en un segundo me han hecho la foto. Aunque tenga gafas. Exacto, exacto. Normalmente recomendamos siempre que las personas que llevan gafas, porque por ejemplo en mi caso estas gafas son, o incluso las tuyas, son bastante finitas y te puedo grabar con gafas y te reconocería igual con gafas que sin ellas, pero hay gente que lleva la gafa más gorda, a lo mejor. Entonces recomendamos, como se pueden coger varias caras de una misma persona, poder coger la cara con gafas y sin gafas. Y entonces así pues da igual cómo venga. De hecho, este mismo dispositivo en Aernatech, que os he comentado el caso de éxito, pues en Aernatech, en todas las empresas, que en 2020 íbamos con mascarilla todos, pues este es capaz de reconocerte incluso con mascarilla, el terminal, sin bajártela. Entonces, hay otros dispositivos que tienes que bajarte la mascarilla a la barbilla y entonces acercarte, pero en este caso, con mascarilla también te reconoce, porque te toma las medidas de los ojos. Entonces, la verdad es que esto ha servido mucho, sobre todo en 2020 para acá, este tipo de herramientas y además es, como has visto tú, muy, o sea, en un segundo te ha detectado. Sí, me llama la atención, pero más que nada porque esto, claro, tú lo colocas en la pared, ¿no? Como mostraba en la imagen, y prácticamente hay una cola de personas y miran, ya está, miran, pasan, miran, o sea, muy, muy rápido. He visto que ese sistema es más rápido que incluso otros sistemas de fichaje que yo he visto que lo son con el dedo, son por huella, que decirte. Que me parece me ha sorprendido. Es uno de los motivos por el que tiene tanto éxito, porque tú al final, si lo haces con tarjeta,
llegas a la puerta, lo coges del bolso o igual lo llevas el maletín, lo sacas, lo pasas. Si es la huella, aunque sea algo rápido, porque es problema, ya tienes que hacer el gesto. Facial no, tu facial llegas y casi estás así un poco de lado y ya te está, Con manos ya se está fichando. Entonces, claro, digamos que es la opción más ideal, pero aún así, bueno, el cliente también tiene asesoras y él luego, decide. claro, luego hay empresas, por ejemplo, que en alguna empresa, Pasture, por ejemplo, el facial no servía para las salas blancas. Ellos son una empresa de alimentación, llevan los EPIs, el gorro, llevan tapada toda la cara, con lo cual solamente les queda descubierto la parte de los ojos. Entonces allí tuvo que ser reconocimiento de iris. Bueno, pues nos adaptamos a esa necesidad. Con reconocimiento de iris, imagino que a lo mejor ya es otro sistema diferente a otro terminal, otro terminal diferente. Hay diferentes fabricantes. Nosotros en Nursys trabajamos con diferentes marcas. Hay muchísimas en el mercado. Nosotros tenemos homologadas unas cuantas porque al final son las que nos han dado esa garantía, digamos, de funcionamiento y porque, bueno, tenemos que tener también variación pues, de faciales, de iris. ¿Hay algún sistema, digamos, más fiable que otro, digamos, que entre comillas fallen a lo mejor menos? Pues a ver, porque el de iris me parece como muy futurista, ¿no? Sí, el de iris es muy futurista y además el de iris a veces ha triunfado menos que el facial porque la gente es un poco reticente a poner los ojos ahí delante de un equipo. Parece que como que te va a pasar algo, ¿no? Entonces, a no ser que sea muy necesario, pues no se pone iris. El facial, pues todos estamos acostumbrados a las pantallas. Claro. A verte en un vídeo, selfies, no sé qué, incluso los propios móviles llevan reconocimiento facial. Entonces, y yo también, el facial me gustaba mucho porque la huella, a pesar de que va muy bien y sigue poniéndose y está muy extendida, pues al final también hay gente que tiene la huella desgastada, que puede llevar las manos sucias según en qué ambientes, puede haber grasa en un taller. Entonces, claro, ahí, por ejemplo, no es ideal la huella dactilar. El facial, por ejemplo, no tiene sus inconvenientes. Claro. Entonces, recomendamos mucho el facial por ese motivo. También es verdad que si lo vas a poner en intemperie, un equipo de este tipo, pues a lo mejor no lo pones y pones uno de tarjeta. Claro, por eso digo que no es que uno sea mejor que otro, lo mismo que el Little Pro, depende de la necesidad. Y también, importante, en Lupe puedes poner terminales de diferentes marcas y modelos. Y puedes poner uno para fichar facial y puedes poner para la barrera que vienen con el coche uno de tarjeta. Quiero decir que puedes combinarlos. Eso también es importante porque no todas las herramientas permiten dispositivos, sobre todo multimarca y multimodelo en este caso. Normalmente para accesos pues se utiliza mucho la tarjeta. También el facial. Y para visitas también se utiliza mucho la tarjeta, porque tú a un visitante no le coges la cara. A un visitante que entra a una empresa, tú le das una tarjeta que va a llevar colgada o que va a llevar con una pinza y que se va a mover por el recinto por donde sea. Entonces, este equipo, por ejemplo, es facial y también lleva tarjeta de proximidad. No se ve, pero si aproximas aquí la tarjeta te ficha. Entonces, para visitantes utilizamos un único dispositivo. Eso también es importante. Claro. Además, me ha parecido ver que también tiene como luz, ¿no? Que en ambientes más, lleva cámara, apagados. Lleva cámara porque lo importante del facial y lo que más puede afectar a un terminal de reconocimiento. A un terminal de reconocimiento facial lo que más le afecta es sobre todo el contraste de luz. Si hay mucha luminosidad. Entonces, pues en este caso, por ejemplo, lleva las dos cámaras y como una luz porque hace pues como de flash, como si dijéramos, ¿no? A la hora de reconocerte, hace como esa luz para que detecte mejor la cara, ¿vale? Porque si estuviera, por ejemplo, ahí enfrente de una ventana con el sol que le pega fuerte, pues igual no te coge exactamente, te coge igual de rápido, ¿no? Entonces por eso lleva las cámaras. Pues nada, la verdad es que lo veo muy moderno. Sí, lo veo un sistema bastante avanzado. Veo que no hay más preguntas por el chat. ¿El sistema presencial tienes alguna pregunta? No. Vale. Vale. Bueno, pues nada, si os parece, lo vamos a ir dejando ya por aquí. Tenéis el contacto de Carla y de Belkis. De todas formas, también, si tenéis cualquier duda, ya sabéis que podéis contactar con nosotros. Nuestro correo es oa@fluival.es, como decía antes.
pues preguntarnos para conectar con ellas, enseguida os mandaremos su contacto y sin problema. Deciros también que como decía al principio, está siendo grabado el evento, pues podéis consultarlo tantas veces como queráis. Lo colgaremos en YouTube, pues en nuestra página web dentro de pues 2 o 3 días, suele ser el tiempo en el que tardamos en subirlo. Y también subiremos la presentación que han hecho para que, bueno, si queréis echarle un vistazo, cualquier ojeada, pues bueno, podéis volver a hacerlo sin problema. Muchas gracias por haber Gracias a asistido vosotros. al evento, por vuestra intervención y también a las personas asistentes que estáis, los que habéis venido de forma presencial y los que estáis también tras la pantalla. Muchísimas gracias y nos vemos en próximos eventos. Un saludo.